Vamos a partir este conversatorio de residencias para personas mayores, qué considerar, cuándo pensar en ellas y en qué fijarse. Para eso tenemos acá a dos invitadas. Tenemos a la doctora Carolina Tanco. ¿Quieres presentarte, Carolina? Bueno, hola a todos, mi nombre es Carolina Tanco, soy médico geriatra, no sé si algunos me conocen, soy viejita ya, tengo algo de trayectoria en el tema de la geriatría. Bueno, tuve el privilegio años atrás de formar parte del directorio de la Sociedad de Geriatría. Hoy en día igual me gusta participar de manera bastante activa, así que trato de participar harto en los congresos, de apoyar en lo que se me requiera. Hice mi formación de pre y de posgrado en la USACH y actualmente trabajo en la clínica MEDS. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Y tenemos también a Yasna Gutiérrez. ¿Quieres presentarte, Yasna? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Opción Mayor por la invitación. Feliz de poder formar parte de este panel de conversación. Yo soy psicóloga, también tengo un diplomado en gerontología social de la Católica y hace 10 años casi fundé y lidero una empresa que se llama LiveUp, que presta servicios a domicilio a personas mayores. Lo que nos interesa es poder potenciar la independencia de las personas mayores en sus casas. Perfecto. Y este conversatorio es posible gracias a nuestros auspiciadores. Quienes estén pensando en planificar el futuro y que quieran considerar una sepultura, por ejemplo, en cementerios como el Parque del Sendero, a través de Holandasa ustedes pueden encontrar a un precio que es mucho más conveniente en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Así que los invitamos a contactar, ahí después van a encontrar en pantalla los teléfonos para poder comunicarse o escribir a info.holandasa.cl y conversar de esta temática, y llamen con toda confianza porque no los van a perseguir ni los van a catetear, nada, y por eso nosotros los recomendamos. Y también saludamos a LiveUp, que tiene un servicio de cuidados a domicilio y acompañamiento en las ciudades de Santiago, en la región metropolitana, en varias localidades, en Concepción y en Valdivia, y pueden conocer más de ellos en www.liveup.cl. Pueden encontrar desde cuidado por horas hasta más largo, acompañamiento en algunas cosas, personas no necesariamente cuidado, y además incorporan aspectos de tecnología de una forma además muy seria. Entonces, lo primero que vamos a preguntar es a la doctora Carolina Tanco respecto a este tema de las residencias, de los LEAM que se les dice, algunos les dicen hogares de ancianos, pero primero para que el público en general sepa que estos tres términos están hablando de lo mismo. ¿Qué estas estrategias son relevantes para mantener el cuidado en casa, desde la prevención y promoción de la salud? Porque de repente se piensa todo o nada, se piensa como alguien ya requiere de cuidados, entonces tienen que ser fuera de la casa. Entonces nosotros vamos un poco contra la corriente y te preguntamos esto. Ya. Bueno. Miren, justo hace muy poco me tocó revisar cómo el concepto de envejecimiento activo ha ido evolucionando digamos, en estos pocos años. Yo creo que esto a lo mejor es sabido por varios que están en el ambiente geriátrico, pero justo nos convoca harto respecto de lo que vamos a hablar. Y en realidad del 2016 al 2020, la OMS pidió de que en el fondo se hablara ya, hubiese una transición y dejáramos de hablar tanto de envejecimiento activo más hacia envejecimiento saludable, como el concepto hoy en día. Y en el fondo también después pasáramos a un envejecimiento responsable. Y esto está directamente relacionado con cómo debemos ver la funcionalidad de la persona mayor y de qué manera es súper interesante en que tanto los factores intrínsecos sean manejados de manera correcta, como del punto de vista de hoy, son principalmente dos los que más se resaltan en este concepto de envejecimiento saludable que hablamos hoy en día, y que a raíz de esta misma transición, ya desde el 2021, estamos en la década del envejecimiento saludable. Yo creo que esto a lo mejor lo hablaron en algunos otros temas, pero es súper interesante volver a decirlo, porque eh, no solamente va a depender el individuo, va a depender del individuo, como bien digo,
en que las dos patitas más importantes son el ejercicio, primero que nada, el mantenerse funcional de un punto de vista de su aparato locomotor, sarcopenia, ¿cierto? Y tenemos en el fondo baja inflamación asociado al ejercicio, mantener la movilidad, etcétera, etcétera, sino que en la otra patita también tenemos la nutrición. Serían estos dos de un punto de vista de factores intrínsecos, los más relevantes. Y del punto de vista extrínseco, hay todo un sistema que debe estar engranado para que la persona sea efectivamente funcional, tanto en su domicilio como después cuando requiera cuidados que no puedan ser en realidad brindados en el domicilio. Entonces, es así como vamos desde lo social, digamos, transitando un poquito a lo sanitario, a lo sociosanitario, o sea, en el fondo debe existir como este acompañamiento. Por lo tanto, en el domicilio, una de las cosas más importantes es que las personas puedan mantenerse funcionales y que, por ejemplo, no tengan barreras arquitectónicas en su domicilio que, en el fondo, de alguna manera, los hagan quedarse, por ejemplo, en la pieza. Ha pasado mucho y me ha tocado ir a ver residentes, personas que, por ejemplo, por temas de construcción de la casa, decisión de las familias, a veces ellos tienen alguna limitación funcional, tienen una artrosis, etcétera, pero la habitación está mal ubicada y está mal ubicada en un segundo piso, por ejemplo, con una escalera estrecha y todo eso. Entonces, eso va limitando la funcionalidad, en este caso, de la persona mayor. Por otro lado, por ejemplo, hay otras cosas que son el quitarle roles dentro del domicilio a la persona mayor. En el fondo, si es una persona mayor que está acostumbrada a tener roles dentro de la casa, roles, por ejemplo, de dueña de casa, ¿cierto? O roles que van asociados con cuidar la familia, en la medida de lo posible y de, en el fondo, las capacidades cognitivas y las capacidades físicas de esa persona, mantener esos roles. O sea, por ejemplo, en este caso de cocinar, etcétera. O sea, mantener las actividades de la vida diaria desde lo más avanzado, pasando por las instrumentales, hasta lo más básico. Y si en realidad estamos hablando de una persona mayor, que en realidad ya tiene algún grado importante de dependencia, bueno, hacer lo necesario para que mantenga sus actividades básicas de la vida diaria y para eso contar con los dispositivos adecuados, por ejemplo, adaptar el baño, ¿cierto? Poner manillas y también, esto es algo súper importante, poder sociabilizarlos dentro del núcleo familiar, al interior de la casa, o sea, los procesos que se van viviendo en el fondo respecto de las distintas etapas que pueden o no pasar asociadas a un envejecimiento que ya en el fondo está siendo patológico y que requiere en el fondo mayor apoyo para que esa persona no se desfuncionalice del todo, esa persona mayor, o en realidad en el fondo ya tener cuidados que vayan un poco a la medida de calidad de vida, ¿cierto? Cuando ya no logramos evitar la desfuncionalización. Por otro lado, existe, bueno, muchos profesionales que brindan atenciones de apoyo a las casas. Y esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes que no están en el campo geriátrico, que nos están escuchando porque en realidad quieren consejos porque cuidan a sus papás, a sus mamás, tienen algún ser querido, persona mayor que está en la casa. eh, Existen muchos profesionales que van a domicilio, desde empresas como está hoy en día con nosotros LIVAP, ¿cierto? Que brindan cuidados de enfermería, que brindan asistencia también, hasta profesionales, por ejemplo, del campo de la kinesiología, de la terapia ocupacional, y que nos van a ir dando tips en cada parte del manejo que tenemos de nuestra persona mayor y de qué manera también podemos ir orquestando todo esto al interior de la casa. ¿Para qué? Para evitar un poco desde una mirada, en el fondo, de una sociedad latina, porque esto también es muy cultural nuestro, ¿cierto? De que la persona mayor esté inserta en su domicilio, en la comunidad y posteriormente, cuando los cuidados no puedan ser brindados, incluso por decisión propia, salga la persona en el fondo del domicilio ya a una residencia tipo ELEAM, como nos comentaba recién María José.
No sé si ahí voy perfilando un poco la pregunta, Sí, Mateo. perfecto, y vamos a seguir conversando de esto. Quiero aprovechar de darle la bienvenida a Carolina Moraga, para ser justo, la doctora Carolina Tanco y Yasna Gutiérrez se habían presentado, así que Carolina, preséntate porque esto también queda grabado, entonces sirve para que te conozcan. Hola a todos y a todas. Disculpen, ahí tengo un ruido de fondo más o menos, pero gusto en saludarles. Soy Carolina Moraga Paredes, terapeuta ocupacional, académica de la Universidad Central de Chile, y con larga experiencia ya en el trabajo con personas mayores y con equipos que trabajan con personas mayores, sobre todo en contextos de residencia. Así que súper interesante, muy de acuerdo con lo que señalaba la autora Tanco. Buenísimo, muchas gracias Carolina. Y ahora le vamos a preguntar a Yasna, como qué recursos o instancias, muy parecido a lo que nos dice Carolina, tú sientes desde la psicología, desde tu empresa, el IVAP, que nos pueden ayudar a mantener una vida más independiente, como estos dispositivos, porque de repente para nosotros los que trabajamos en esta área de la salud o más social, son muy conocidos, pero para alguien que está más alejado te dicen dispositivo y en verdad no sabes qué quiero decir. Entonces, Sí, ¿cómo sí, lo bajamos esto? ¿Cómo lo aterrizamos? es cierto que hay temáticas que de repente no socializamos suficientemente bien y las personas se pierden de saber de otras alternativas, ¿no? Entonces, efectivamente, yo comparto absolutamente lo que la autora Tanco planteaba en términos conceptuales. La gran mayoría de las personas mayores quieren seguir viviendo en sus casas. El punto es que es cierto que algunos de ellos, algunos más, algunos menos, encuentran ciertas dificultades en el día a día. Entonces, es como apoyar desde afuera para que en la situación de salud que cada uno se encuentre pueda mantener la mayor cantidad de autonomía posible. Y eso no necesariamente es una persona que te apoye. Puede ser una persona, pero efectivamente la adaptación del hábitat de la casa donde vive la persona es crucial, porque una buena adaptación va a potenciar la autonomía, ¿sí? Entonces, em, y además al mismo tiempo va a estar cuidando, va a estar evitando posibles accidentes domésticos, que es donde la mayor parte de los accidentes ocurren de las personas mayores, es en casa. Uno cree a veces que es fuera de casa, cuando salen, y no. La mayor parte de las caídas son dentro de casa, entonces hay que tener claridad de que hay zonas más de riesgo, como el baño, por ejemplo, o la cocina, que tienen superficies más riesgosas y por lo tanto donde tenemos que poner una doble atención. Entonces, están los diseños arquitectónicos que se pueden ajustar, se puede adaptar. La tina es una cosa fundamental de intervenir porque el baño, el aseo personal es un espacio que tenemos que cuidar, que ojalá se pueda extender lo más posible la autonomía, simplemente por cuidar la privacidad y la dignidad de las personas. Lo que a todos nos gustaría es poder seguir bañándonos solos. Pero ¿cómo ayudamos para que eso sea así? Bueno, con un baño que potencie mi autonomía si es que tengo algunas limitaciones de movilidad. Y la tina, en ese sentido, es un tremendo obstáculo para que yo pueda seguir siendo autónomo como persona mayor con algunas limitaciones. Entonces, hoy día existen muchas soluciones. Por supuesto, la solución más radical y tal vez la más contundente es sacar la tina. Pero hay muchas personas que a veces tienen reparos con esa solución y entonces hoy día existen varias propuestas de adaptaciones de la tina para poder facilitar el acceso a ella y disminuir los riesgos de resbalarse y de caerse. Entonces, hoy día existe el hacer rebajes a la entrada de la tina para poder facilitar el ingreso y también superficies que evitan el deslizarse, pisos, sillas que se pueden meter a la tina, barandas especiales, en fin, hay una serie de soluciones para poder adaptar la tina y el baño de manera adecuada. Pero también existen, además de las adaptaciones de los espacios físicos en términos arquitectónicos, también existe tecnología que muchas veces puede ayudar a que las personas puedan mantenerse autónomas viviendo en su propia casa. Sabemos, por ejemplo, que un problema muy habitual es el problema de la adherencia a los medicamentos. Muchas personas mayores tienen, por ejemplo, presión alta y para lo cual tienen que tomar eh, un medicamento todos los días. Si las personas olvidan tomarse ese medicamento, pueden tener una descompensación
que es absolutamente evitable si se toma el medicamento oportunamente. Y entonces hay pastilleros inteligentes, electrónicos, que ayudan en ese proceso de recordar y asegurarse que efectivamente ese medicamento sea tomado en el horario que corresponde. Entonces también la tecnología, y les estoy dando un ejemplo como el pastillero, pero hay varios otros dispositivos del mundo de la tecnología que pueden también ser una herramienta de apoyo, de potenciar la independencia de las personas mayores, de manera que ellas no sientan que están siendo una carga para otro ser humano, como el hijo, la esposa, sino que sientan que ellos tienen sus propios recursos para poder cuidarse a sí mismos. Y eso me parece que es fundamental, buscar, uno puede tener un portafolio de alternativas y por eso es tan importante que un geriatra, que un especialista pueda orientar en ese sentido y decir, el nivel de ayuda que esta persona mayor va por este lado, ¿sí? Y algunos pueden tener soluciones combinadas. Muchas Nosotros gracias también, por por ejemplo, eso, tenemos la, Yasna. ¿Mm? la posibilidad del cuidado. Puede ser un cuidado de solamente un par de veces a la semana. Le llamamos cuidado de respiro para dar alivio a un familiar. Entonces se pueden combinar las soluciones de apoyo humano, adaptaciones de la casa y tecnología, y ahí tenemos ya un portafolio de soluciones muchísimo más amplio para ayudar a proteger y al mismo tiempo a cuidar la independencia. Muchas gracias, Yasna. Yo creo que para varias de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, esto es muy nuevo, ¿ya? Así como también Carolina Moraga, que es terapeuta ocupacional, hay personas que no tienen tanta claridad de cómo desde la terapia ocupacional se puede fomentar esta funcionalidad, porque probablemente, como decíamos antes, para los que recién se están uniendo, estamos con la doctora Carolina Tanco, geriatra, estamos con Yasna Gutiérrez, psicóloga dueña del IVAP. Estamos con Carolina Moraga, terapeuta ocupacional académica de la Universidad Central, también conductora del programa Renacer con Vínculos. Entonces, Carolina, ¿cuál es este rol de la funcionalidad para mantener a las personas en la casa? Porque no sé, alguien pudiera decir, pucha, pero si yo vine a un conversatorio de residencia, ¿y por qué me están hablando que mantenga en la casa? ¿Y qué opinas? Em, Gracias por la pregunta, María José, porque igual es muy relevante poder em, pensar en mantener en casa, dado que muchas de las personas les gusta envejecer en sus lugares de origen, con su comunidad, con su familia, en sus casas. Muchas personas, a veces hay personas que no viven no tienen más familia, pero tienen su casa, sus pertenencias. Entonces hay una cosa de respeto, ¿cierto?, a este ser humano, a esta historia, y por allí la importancia de poder apoyar que esa persona pueda mantenerse en este lugar lo más posible. Entonces, por eso es importante hablar allí de la funcionalidad, porque sabemos que a la medida que esta funcionalidad se vaya perdiendo, esa persona va a requerir de apoyos, va a requerir de asistencia, y sin duda hoy día hemos ido desarrollando cada vez más dispositivos, estrategias sociales también para ir apoyando a estas personas, porque estas innovaciones no son solamente en el ámbito de lo tecnológico, también hay innovaciones sociales que van apoyando a que las personas permanezcan en sus domicilios y puedan envejecer en el lugar, como dice, ¿cierto?, este informe de envejecimiento. Em, pero claro, no es fácil, y yo creo que allí lo importante es que em, es poder tener, yo creo que claro, bueno, las personas, ¿qué es lo que vamos necesitando? ¿Dónde están nuestros requerimientos? Yo creo que uno como persona se va dando cuenta a medida que pasa el tiempo, ¿cierto?, qué necesidades vas presentando. Y a veces no te das cuenta tú y te ayuda a veces tu entorno inmediato. Entonces, poder tener harta conciencia de qué voy necesitando para ir elevando estos apoyos. Hoy día justo hablábamos en el programa de la radio, el Resonar con Vínculos con Hoy día, Raúl ¿qué has Fernández. hecho cosas hoy día? Sí, he hecho muchas cosas. Nos vimos tempranito con la José en una actividad con el Servicio de Salud Occidente a las 8:30, después en la radio acá. Bueno, cosas de la vida. La cosa es que hablábamos justo con Raúl del tema de la actividad física, del sedentarismo. Entonces, claro, respecto al tema de la funcionalidad, decíamos que qué importante también uno mantenerse activo, ¿no? Y que de repente te vas dando cuenta tú como persona que, oye, parece que
no estoy pudiendo caminar lo que caminaba antes, parece que estoy requiriendo más apoyo, me estoy fatigando más o no me estoy sintiendo tan bien cuando subo las escaleras. Entonces decíamos, eso qué importante es darte cuenta cuando uno va necesitando estos apoyos, va requiriendo asistencia para poder elevar ¿cierto? Las alertas, ¿no? Y poder pedir ayuda. Creo que ahí respondo, ¿no? Sí, de todas maneras, y aparte que me das el pase perfecto para preguntarle a Carolina Tanco, ya, entonces nosotros sabemos que la funcionalidad es importante, pero ¿qué nos dice Pare? No se puede seguir viviendo en la casa. Ah, vale, no sé, sí. Bueno, definitivamente nosotros como geriatras hay algunos síndromes geriátricos que nos orientan bastante con esto. Por ejemplo, cuando puede ser, hay caídas frecuentes. Para nosotros es un tema esto ya cuando las caídas se producen de manera reiterada, con consecuencias graves. Muchas veces es la razón de consulta y uno explora un poco más el ambiente y efectivamente pasa que hay en el fondo una funcionalidad que no va de acuerdo con los cuidados que se pueden brindar en el domicilio. No solo con las barreras arquitectónicas, estábamos hablando también con los dispositivos sociales con los que se cuenten, con las redes de apoyo, ¿cierto? A veces también muchas veces no hay los recursos económicos como para poder costear cuidadoras que sean no familiares. Y en realidad los familiares tienen que salir a trabajar o también tienen responsabilidades con sus propios hijos, tienen responsabilidades también con sus cónyuges o definitivamente la familia en donde reside esta persona mayor es una familia a lo mejor con pocos integrantes o también pasa que esta persona mayor es una persona mayor sola, ¿cierto? Que no tuvo descendientes, que fallecieron sus hermanos, que fallecieron sus padres, y ya hay un grado ahí de soledad em, y en el fondo de composición de la familia propiamente tal. No quiero hablar de abandono, porque muchas veces no se trata de abandono. A veces sí puede ser abandono, pero a veces en realidad lo que ocurre es que no están las condiciones simplemente. Y es parte de la vida también, ¿cierto? Y bueno, se pueden manifestar como caídas frecuentes. También, por ejemplo, nos pasa a nosotros los geriatras que nos llega el paciente a la consulta con un cuadro de delirium. El delirium es este compromiso de conciencia que es súbito y que muchas veces se puede corresponder, por ejemplo, a cuando ha habido error en la administración de medicamentos, que es algo que recién habló ya. Y ahí se nos encienden las alertas de que las personas mayores están complicadas con sus medicamentos, que no hay nadie que les dé los medicamentos, que no hay nadie que se los provea también de una manera adecuada, o no hay nadie que los lleve a los controles médicos. Entonces están realmente desprovistos del apoyo adecuado en el domicilio. Y en ese caso, ¿qué hacemos cuando se encienden todas las alertas que, por darles un ejemplo, pueden ser estos dos casos, ¿cierto? Hacemos una reunión con la familia, nos apoyamos en nuestro equipo de trabajo, a veces se pueden realizar visitas al domicilio para constatar realmente qué es lo que está pasando, porque muchas veces es la realidad una la que se puede contar, la que se palpa en la consulta y otra la que se vivencia en el domicilio. A veces la realidad supera la ficción, a veces en realidad nos damos cuenta que las dificultades son mucho mayores a las que nos dábamos cuenta desde la consulta, desde la interrogación que se hace o la anamnesis en la consulta, o a veces en realidad la situación no es tan mala, por eso para nosotros es importante poder realizar muchas veces una visita a domicilio. eh, a veces puede ir todo el equipo a evaluar el domicilio, o sea, vamos nosotros los geriatras, va el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo nos ayuda también y va la asistente social también es muy importante en ese sentido porque nos habla de la composición del núcleo familiar, ¿cierto? Y también de si hay en el fondo algunos casos incluso en el fondo, puede ser familias que estén con problemas al interior por la misma composición, digamos, o la mala comunicación que pueda haber. Y ya con todo este diagnóstico correcto, se brinda entonces un consejo, ¿cierto? Respecto de si es necesario o no
institucionalizar esa persona de manera más definitiva en un LEAM, que puede ser público o privado, todo depende también del tema como económico, o también si pueden haber otro tipo de dispositivos, porque, por ejemplo, a lo mejor una persona mayor no es necesario desvincularla completamente de su domicilio, se puede costear de alguna manera o financiar un cuidador por horas, un cuidador de mediodía, un cuidador de todo el día, un cuidador 24 horas, pueden cumplir este rol compartido, familiares, con cuidadores formales, y si no está la posibilidad, recordemos que existen los centros de día también, que es un muy buen dispositivo, ¿cierto? Social y que nos ayuda a brindar también, en el fondo, de cuidados sanitarios, que esto es algo. Y después, bueno, si no se puede ya definitivamente, ahí ya se va a un ELIAM. No hay que tener Mm, tampoco tanto miedo a estos dispositivos, perdón, sociales, cortito. Todas las puertas son de entrada y de salida. Hay veces en que nuestra persona mayor querida puede estar complicada por un problema puntual de salud. Nosotros podemos estar como apoderados de esa persona mayor, complicados por un problema de salud, una enfermedad que nos está, que está requiriendo que tengamos más atención sobre nuestra propia salud y no podemos brindar los cuidados, pero por eso esto es un ir y venir, es como un poco la vida misma, yo creo. Y lo importante es que esto se pueda hablar de manera como abierta y también desde el amor, desde la comprensión sin miedos, ¿cierto? Eso diría yo, Cote. muchas gracias, Carola. Qué bonita reflexión. Yasna, Carolina Moraga, ¿quieren complementar la respuesta? Sí, yo quisiera Yasna. complementar que mi opinión es que efectivamente la red de apoyo, la familia, siento el principal elemento de red de apoyo en el caso de la mayor parte de las personas mayores, es fundamental para poder justamente evaluar qué solución es la mejor, no solo para la persona mayor, sino también para la familia que le rodea. Entonces, el saber qué tanto involucramiento o no puede haber de parte de la familia es un factor clave, porque efectivamente, como decía la doctora Tanco, muchas veces si la familia hace turno, lo complementan con un cuidador externo en forma parcial, eventualmente sigue siendo una solución. Y efectivamente, la vida social que proveen los centros de día es fundamental. Sabemos que un elemento que promueve la vitalidad es que las personas se mantengan en interacción con otros. Y también es cierto que muchas veces encerrados en sus casas no tienen necesariamente todo ese contacto social. Entonces también la combinación con un centro de día puede ser una muy buena combinación. Entre la familia, el centro de día y un cuidador externo se puede hacer un pack eh, muy funcional por mucho tiempo. Y lo otro que quería agregar es que no solamente se trata, desde mi punto de vista, de la situación de salud y de la red de apoyo que la persona tenga, sino también de preferencias personales, de estilos de vida. Hay personas que por estilos de vida le anuncian a sus hijos muy tempranamente que ellos cuando cumplan 85 se quieren ir a una residencia. Y maravilloso para esa persona y para su familia tenerlo tan claro, porque así también la familia puede tomar la decisión en el momento que corresponde, mucha libertad, sabiendo que es una decisión respetando la voluntad de la persona mayor. Entonces también hay que considerar no solo variables de salud y de red de apoyo, sino también de preferencias personales. Las personas mayores también son consumidores en ese sentido y por lo tanto pueden preferir una u otra solución y bienvenidas, digamos. Yo creo que ahí cada uno tiene que elegir lo que cree que más le acomoda a su propio estilo de vida, situación de salud. Y por eso creo yo que esas conversaciones son tan buenas tenerlas anticipadamente. Esas declaraciones, tenerlas cuando todos estamos bien de salud y podemos tomar, por lo tanto, comunicar nuestra voluntad. Creo que eso ayuda a todas las partes y por lo tanto informarse respecto de cuáles son las distintas alternativas y que cada uno pueda elegir cuál es la que cree que mejor le acomoda. Me parece que son espacios de conversación muy valiosos cuando las familias los tienen. Muchas Eso. gracias por esa respuesta, Yasna. Y sí, pensando en lo que dice, de repente, estaba pensando en el ejemplo de estas como damas de las Fuerzas Armadas.
y que les da un montón de libertad, decir como yo tengo la posibilidad de un cupo en tal lugar, como en el fondo yo soy quien decido respecto a mi propia vida. Carolina, ¿quieres complementar la respuesta? Vamos. Sí, gracias María José. Concuerdo plenamente con las colegas en el sentido de, estaba pensando justamente en lo que señaló al final Yasna también, ¿cierto? En mi experiencia me ha pasado con familias que están muy complicadas, los familiares con el proceso del cuidado, la persona mayor también ha estado complicada porque ve a sus familiares complicados con el cuidado cuando llega este momento en que, claro, em, las formas de responder a estas necesidades no están siendo las óptimas, ¿no? Entonces empieza a haber una tensión en la familia no menor y resulta que cuando tú hablas con las partes que me ha tocado, te das cuenta que ambos están coincidiendo en que lo mejor es una residencia, pero ambas partes se sienten complicados por decirle al otro. Entonces, allí es súper importante la comunicación y cómo facilitar eso. Entonces, de verdad, o sea, personas mayores que dicen, bueno, yo creo que lo mejor, al menos por un momento, es irme, porque creo que ahí coincido, estos espacios, aunque uno habla de un establecimiento de larga estadía, tú también puedes ir por un periodo, por ejemplo, no sé, la familia se está trasladando de casa, esto es una locura, nos estamos cambiando de ciudad, quizás mientras tanto, hasta que estemos establecidos un dispositivo de larga estadía, resulta necesario para cubrir esa necesidad en ese momento. Entonces, pensar que también no es algo totalmente definitivo, de que la persona puede probar, que puede ver si le gusta. Obviamente, entendamos que todo también está siempre mediado por el tema económico, eso no es menor. Pero efectivamente, incluso teniendo los medios, piensas que estos son soluciones así totalmente definitivas y yo creo que allí siempre pensar que esto hay que valorarlo, que se puede visitar, que se puede conocer, que puedes ir tanteando, digamos, y que aún así estando en el lugar tú podrías decidir cambiarte o volver y tener esas posibilidades y conversarlo con tu familia también si eres persona mayor y estás en esa situación. Yo creo que esas conversaciones son fundamentales para poder garantizar también lo que son los procesos adaptativos posteriores. Pero creo que el tema de voluntades anticipadas sin duda es un tema clave, ¿no? En donde todos deberíamos estar allí, todos nosotros también estar pensando en nuestras voluntades, sin duda, y promoviendo en nuestros entornos el poder transmitir estas voluntades de qué hacer en caso de, en diferentes escenarios. Y por supuesto, en casos de cuidado y de dependencia, de mayor dependencia o de mayor problemática, cuáles son las opciones y qué recursos yo tengo. Porque creo que allí es súper importante, de verdad, el poder sentirte como hijo, hija, esposo o quien sea la figura cuidadora, entendiendo que esta persona que yo quiero tiene estos deseos, también da más libertad y mayor tranquilidad. Entonces yo ahí concuerdo también plenamente con lo que señalaba Yasna. Perfecto, muchas gracias Carolina. Para los que se vienen integrando, estamos con Carolina Moraga, terapeuta ocupacional, Carolina Tanco, geriatra, Yasna Gutiérrez, psicóloga. Esto es posible gracias a nuestros auspiciadoras, Holandasa, entidad que posee más de 3.000 derechos de sepultura en los principales cementerios Parque del Sendero, ubicado en Santiago, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Rancagua, Concepción y Temuco. Si tiene dudas, llame a Orlando Robinson, gerente general de Holandasa. Y saludamos también a Libap, empresa de acompañamiento que se encuentra en Santiago, región de Valparaíso, Concepción y Valdivia. Para más información pueden visitar www.libap.cl. Entonces, avanzando en nuestra conversación y también con algunos comentarios que tenemos en el chat desde la toma de decisiones, de esta tranquilidad que da a las familias cuando la persona mayor misma toma la decisión. Supongamos que ya se tomó esta decisión y vamos a ir a una residencia. ¿Cómo la escogemos? Cualquiera que quiera partir contándonos cuáles serían sus criterios. Em, yo siempre sugiero que a veces considerar cosas prácticas, desde el tema económico, sin duda, que a veces eso determina muchísimo, y también el tema, por ejemplo, de la ubicación, ya, que ojalá sea algo donde, un lugar donde yo pueda, como familiar, como persona, estar relativamente cerca. ¿Ya? Si las posibilidades están, a veces ese tipo de cosas son tan concretas y prácticas, pero que también permiten, por ejemplo, lo que van a ser las visitas, el poder tener también, facilitar los procesos adaptativos, creo yo. Entonces,
revisar eso, revisar, por ejemplo, las características de este establecimiento, si cumple con estas preferencias personales, porque sabemos que hay establecimientos de larga estadía, de habitaciones compartidas, habitaciones individuales, el tamaño de las habitaciones, si yo puedo llevar o no llevar mis pertenencias. Entonces ya hay cosas como mucho más concretas que te permiten o facilitarían un proceso, como digo yo, de adaptación. Em, Cómo son las visitas, quiénes constituyen el equipo, qué referencias tengo de este espacio, de este dispositivo, qué se sabe, ¿cierto? De otros residentes que sé que han estado allí, quizás tengo conocido, o sea, esos comentarios, por ejemplo, si yo sé de alguien que ha estado en un establecimiento de larga estadía o tengo algún familiar y que tiene alguna referencia, o sea, todos esos elementos hay que ponerlos, ¿cierto? A disposición para la toma de decisiones. Por ejemplo, el tema de la libertad, de las entradas, de las salidas, de que la gente pueda llegar a verte, de que incluso, por ejemplo, yo conocí establecimientos donde puedes alojar a alguien, te podrías recibir tú a alguien en tu casa, en tu habitación, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Carolina. ¿Qué más quiere seguir? Bueno, a ver, yo diría, así para complementar lo que dijo la Caro, que hay que darse el shopping, así como buscando colegio. A ver, depende. Si es que la persona mayor lo está buscando porque ella está tomando esa decisión y todo, bueno, también no hacerlo solo, hacer parte de la familia. Hijo, hija, hermano, hermana, amiga, acompáñame, a ver qué me parece me tinca, está en un sector conocido, está en mi ciudad, eso es algo súper importante, cerca a mis redes de apoyo, ¿cierto? Porque hay que pensar que yo no me voy a ir como a enclaustrar, esto no es un claustro, voy a vivir ahí, voy a salir, me voy a tomar mis cafecitos, voy a participar de mis actividades si quiero en la municipalidad, en mi club de persona mayor, o voy a participar, por ejemplo, en la iglesia. Em, También diría yo que en este caso muchas veces hay comunidades que son más cerradas y que tienen sus propias residencias y eso da mucha seguridad también cuando uno, por ejemplo, practica una determinada fe, ¿cierto? Y vas a tener en el fondo cerca la posibilidad de tener acceso digamos, a estas comunidades o a estas personas que comparten contigo, en el fondo, cosas tan importantes en la vida como pueden ser la fe u otras cosas. Existen residencias de todo tipo. Eso yo diría que es como uno de los tips. Bueno, y si yo como hijo en realidad me toca tomar la decisión por mi padre, que ya no está en condiciones de tomar la decisión, facilitarme la vida y también hacer el shopping en este mismo sentido. O sea, tratar de conocer ahí al equipo de enfermería, conocer también al terapeuta, etcétera. Ah, y esto es algo súper importante. Preguntar si hay un equipo profesional que esté constantemente apoyando para no desfuncionalizar en el fondo a nuestras personas mayores. Y también si ustedes van directamente a elegir, ver qué actividades hay como extracurriculares, si ustedes son personas mayores autovalentes, ¿cierto? Para poder participar y en el fondo mantenerse activos, que eso es algo súper importante. Ahí dejo a Yasna ahora. Muchas gracias, Carolina. Yasna, cuéntanos tú. Sí, yo quisiera complementar también que en ocasiones las personas pueden distraerse demasiado en la hotelería, por así decirlo, en el espacio físico, en cómo se ven los lugares, en dónde se sirve la comida, etcétera. Y por cierto que esa es una variable, pero es solo una variable, ¿sí? A mí me parece muy fundamental, efectivamente, hacer muchas preguntas para asegurarse que la propuesta que una determinada residencia tiene efectivamente se ajusta a mi estilo de vida lo más posible, ¿sí? Y eso requiere muchas veces tener preguntas casi preparadas, o sea, ese shopping que sugería la doctora Tanco, yo creo que tiene que ser algo bien estructurado, no como simplemente llegar ahí y espontáneamente hacer algunas preguntas, sino que para poder comparar y hacer un análisis, saber, bueno, qué cosas son importantes para mí, ok, las voy a anotar, y luego voy y pregunto esas cosas.
a mí me parece súper importante, por ejemplo, el nivel de actividades que tienen las personas. Sabemos que un riesgo de institucionalizarse es perder funcionalidad, porque las personas pueden no tener demasiadas actividades y entonces hay que asegurarse de que la propuesta en ese sentido sea lo más integral posible y por eso digo, no distraerse con solo mirar qué tan bonito o feo se ve el lugar, sino a veces hay lugares que tal vez son más sencillos, pero que tienen una propuesta de funcionalidad muchísimo más potente. Entonces, por eso es que creo que es tan importante saber qué es lo que uno está buscando y a partir de ahí hacer una elección lo más informada posible, informada respecto de lo que para mí es importante y para mi ser querido es importante. Y por eso es que tener una pauta, por así decirlo, me parece muy relevante, muy relevante. Y ahí también complementarles un poquitito dos cosas que de repente las personas no tienen tan claras. Uno, la autorización sanitaria, ¿cierto? Como que tiene que ser autorizada, porque de repente puede tener una infraestructura preciosa, cualquiera pudiera construir un edificio, contratar personal, pero si es que no sigue las normativas nacionales, en el fondo no va a tener permiso para funcionar. Y eso puede traer grandes problemas, como que la persona no pueda seguir viviendo ahí. Y lo otro también es como tener claridad de los derechos como consumidores, como la cantidad de cuidadores por residente y de los sistemas de emergencia, porque ha pasado en otros países, acá en Chile, en algunos establecimientos de larga estadía públicos, que cuando no se cumple con la normativa, no hay sistemas de evacuación para personas que tienen una dependencia más severa, la situación ha sido catastrófica. Y para seguir con las preguntas, y acá ya tenemos harta participación en el chat, eh, y una vez que la persona ya está institucionalizada, ¿qué hacemos con el proceso de adaptación? Porque no es de la noche a la mañana, esta persona de repente puede empezar a tener amigos, estos amigos pueden fallecer, o la persona se puede sentir excluida, o la persona puede ser que temporalmente, supongamos, que tuvo una fractura de cadera, entonces no participa tanto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo ayudamos en esta adaptación? Sí, eso es bien interesante porque también es bien relativo y depende de las personas. Yo creo que allí, a mí lo más importante allí es cómo centrarnos en esta persona que acaba de ingresar. Estoy diciéndolo desde el rol de profesional, ¿sí? Porque creo que allí es importante ver a esta persona, conversar con esta persona. Si es mi familiar, saber cómo le está yendo. Pero en el rol de profesional yo te diría que es ver los tiempos. Los cómo son sus tiempos, invitar, pero no forzar. Creo que ahí es súper importante porque a veces tratamos de ser súper inclusivos, entonces sí, vamos a toda la actividad grupal y esto. Y la verdad es que las personas, muchas personas también, no dependiendo cómo fue su proceso de ingresar a un establecimiento de larga estadía, también sufren un duelo. Y están en un proceso donde están entendiendo, están obviamente como reestructurándose, están valorando algo, están reconfigurándose y también para disponerse en este espacio. Y en esos casos, por supuesto que hay que eh, atender, ¿cierto?, a estos tiempos, ¿sí? A cómo se va sintiendo, observar cómo se van dando las dinámicas y como digo yo, ofrecer espacios, ofrecer alternativas, invitar, ¿cierto? Y esperar, ¿cierto? Que la otra persona eh, desee o no, y respetar eso, ¿sí? Obviamente esto hay que irlo observando porque cuando esto es sostenido en el tiempo, por supuesto que uno ya podría preocuparse, ¿no? Que estamos en presencia de quizás otras cosas, pero al principio diría que es importante eso, centrarnos en esto y ver los tiempos de respuesta. Pero como familiar, conversar, apoyar harto al principio también, para ir viendo cómo te vas sintiendo, qué puedo hacer yo para que tú te sientas mejor acá, hay algo que necesites de las cosas que a ti te gustan, que te hacen falta, o sea, cómo desde fuera también poder traer algo para que esta persona se sienta más a gusto en este nuevo hogar, en esta nueva casa, ¿cierto? Para que a poco vaya haciendo su nueva casa porque eso es una transición, es como cuando uno se cambia de domicilio, uno demora un tiempo en poder sentir ese nuevo espacio físico en algo más significativo que un espacio físico nuevo, ¿no? En tu hogar. Y eso requiere que adquiera cierta pertenencia y eso es un proceso. Entonces, yo creo que uno desde fuera puede facilitarlo,
a través de estas conversaciones y artículos, ¿no? Y desde dentro también como profesionales invitados, ¿cierto?, a observar y acompañar. Muchas gracias por esa respuesta. ¿Quién quiere seguir? Yo quisiera agregar que no hay que olvidar que es un proceso de ajuste y por lo tanto las emociones van a aflorar y hay que saber que eso va a ser así. Y más que negarlas, más bien es como dice Carolina, tener un grado de empatía bien importante y eso me parece el proceso de adaptación, como cada residencia tiene o no una propuesta de cómo debería ser ese proceso, me parece que es parte de el considerar si esa residencia es para mí o no. Hay residencias que tienen protocolos muy definidos respecto de cómo es el proceso de adaptación y hay otros que no. Entonces, bueno, hay que decidir qué es lo que más me acomoda a mí, pero ciertamente hay residencias que tienen mucho mejor preparado el proceso, sabiendo de que muchas veces es un proceso que tiene sus ajustes y que van a haber días fáciles y van a haber días difíciles y están muy preparados como equipo interno para poder acompañar a la persona en ese proceso. Y hay otras residencias que no. Hay residencias que a veces son muy estrictas respecto del régimen de visitas, por ejemplo, de la familia al inicio. Y eso hay que preguntarlo porque puede ser que a mí el sistema que tenga una determinada residencia no me acomode como familia. Y entonces tal vez no es esa la solución para mí, tengo que buscar alguna otra opción. Creo que es muy, muy importante que esas consideraciones también formen parte del proceso de elección y de conversación familiar. Eso Muchas puedo agregar. gracias, Yasna. ¿A Carolina Tanco, quieres complementar? Sí, sí. Bueno, comentarles que desde, en Senama desde el año 2015 se trabajaron en unas guías que son las guías que en el fondo estándares de calidad para las residencias y está el protocolo de que todas las residencias deberán tenerlo. Pero como bien dice Yasna, hay veces que este protocolo está como medio empolvadito, digamos, pero todas las residencias debieran tener este protocolo y en el fondo ocuparlo. Y esto va desde ambientar el lugar físico, ¿cierto? Con fotos, con objetos que sean objetos como queridos, que también calmen un poco la ansiedad de la persona mayor en cualquier estatus cognitivo que esté, digamos. Eso es súper importante. Que yo me sienta cómodo con mis colores, con mis cosas, con mi cama, con mis sábanas, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Donde voy a poner mis cosas, con mis muebles. En muchas residencias también incluso se permite, y tú, según el espacio físico, puedes llevar tu velador, tu mini closet, tus cachureitos que tenía ahí, como, etcétera. Em, También, por ejemplo, hay que saber que este es un proceso en que los apoderados, llámese familia o no, deben estar en constante comunicación con, en el fondo, la gente que trabaja, en este caso, en la residencia, que somos los profesionales, ¿cierto? Y formamos un equipo ahí, una red para contener a esta persona mayor y sí va a haber una baja, como dicen ustedes, la Carola y la Yasna, como anímica. O sea, es un carrusel emocional. Van a haber días buenos, días malos, días en que va a ser chuta, no me quiero devolver, no me gusta, días en que no tanto, etcétera. También yo diría que hay otras cosas, detallitos que ayudan mucho. Por ejemplo, el tema de las comidas. Que la comida sea como rica y la que a mí me gusta y de qué manera se pueden apoyar. Que esa transición también hacia el tema de a veces cambiar horarios de comidas, tipos de comida, mano del que cocina también, pueda ser como lo más, digamos, fácil posible. Eh, yo diría que un poco eso, en el fondo, estar todos con la atención centrada en esta persona mayor que está viviendo, en el fondo, este cambio que es súper, súper importante. Em, y bueno, como decía la Yasna, que ojalá pudiese ser lo más abierto posible para que los familiares, los apoderados pudieran estar lo más incluidos, ¿cierto? De todas maneras, y ahí también esto de que hay veces en que la persona es probable que no se adapte.
es probable que uno no haya tomado la mejor decisión y que entender que los procesos no son todo o nada. Y ahí tenemos algunas preguntas desde el chat. Carolina Paz, ¿nos querés contar las preguntas que aparecieron? Hola, sí, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Quería solo agregar un breve comentario también como geriatra en toda esta conversación. Creo que es súper importante también identificar que no es normal en esta fase, porque no es normal que una vez que la persona mayor ingrese a la residencia, independiente que esté en este periodo de adaptación, se comience a aislar, se niegue a cooperar, no quiera comer, comienza a presentar ciertos problemas cognitivos, memoria, ¿cierto? O cambios, empieza a verse, digamos, cambios en su autonomía, que se angustie al finalizar la visita o al volver a la rutina dentro de la residencia, ¿cierto? Es importante identificar estos signos como de alerta, ¿ya? Porque como bien dicen, es un proceso, pero en el fondo tiene que ser un proceso que vaya en vías hacia la adaptación favorable. Y si esto no es así, evidentemente es una señal de que hay que cambiar la conducta, la residencia o algo está pasando en el fondo. Ese era el breve comentario que quería hacer en este momento. Y pasamos al chat ahora. Aquí Adrián Villalba nos menciona, ¿cierto? Un comentario, como persona mayor, creo que es importante comunicar a los hijos nuestro deseo de irnos a la residencia de personas mayores cuando ya nos vemos limitados y nos quedamos sin el cónyuge. Ahí en el fondo también hace alusión a eventos vitales importantes que a veces ocurren y que como mencionamos durante nuestro conversatorio pueden ser gatillantes muchas veces del ingreso a una residencia, ¿cierto? Lorena nos comenta, idealmente un lugar en relación a las residencias, ¿cierto? Con pocos residentes para un trato más personalizado, fijarse en la ubicación y la flexibilidad de las visitas, que es parte también de lo que conversamos. Ahí Carol nos manifiesta, ¿cierto?, el decreto 14 de los LEAM del año 2010, en relación también a lo que hablaba Carolina, nuestra geriatra. Comentarles también que desde www.opcionmayor.com tenemos una serie de canales de información. Por un lado, tenemos este directorio de datos en donde podemos encontrar, ¿cierto?, distintos empresas, profesionales y servicios amigables con personas mayores. Vamos a encontrar los datos de contacto de LIVAP, podemos encontrar datos de contacto también de otras empresas que hacen adaptaciones al hogar y que pueden facilitar, ¿cierto?, la vida en nuestro hogar de tal forma de poder extender, ¿cierto?, y facilitarlo. Por otro lado, tenemos notas enfocadas a cómo adaptamos nuestro hogar, mantener una rutina activa, ejercicios, que también en el fondo van a poder ayudarnos a poder seguir viviendo en nuestra casa. Y nuestra tercera línea, que es de conversatorios, ¿cierto? En donde dentro de los temas, ¿cierto? Vamos a tener algunos que tienen que ver con necesidades de salud en domicilio y cómo poder seguir atendiéndome en mi casa. Tenemos otro conversatorio enfocado a las adaptaciones que tiene que tener nuestro hogar. Entonces ahí también hay hartos tips que podemos tener, ¿cierto? Antes de poder pensar en las residencias como estamos hablando. Así que los invito ahí también a revisar el portal web en donde se alojan nuestros conversatorios y la información que les comento, y también en nuestro canal de YouTube @opción mayor. Hay otros mensajes acá que Marilú nos comenta, ¿cierto? Ahí están las consideraciones al acompañar, una de las notas, ¿cierto? Las consideraciones que hay que tener al acompañar al ingreso una persona mayor a una residencia. ¿Ya? Eso por lo menos Muchas está gracias, en Carolina. Respecto a los comentarios del chat, tenemos como 30 segundos por cada una, si es que quiere comentarlo del chat o dar algún tipo de mensaje final, porque no hemos paseado desde las adaptaciones que tengo que hacer en la casa, el proceso que vive una familia al encontrar a una residencia, el proceso mismo de la persona, lo que ustedes quieran comentar ya más de notas al cierre. Yo podría partir en este cierre diciendo que lo que más me parece importante es poder tomar una decisión lo más informada posible. Y lo antes posible. Creo que es súper importante que cada vez más nos empecemos a hacer cargo de nuestra vejez cuando somos más jóvenes. Y por lo tanto le compartamos a nuestra familia cuáles son nuestros deseos, pero también que nos informemos, tal como cuando vamos a adquirir
un bien o un producto, un servicio que es relevante, no sé, cuando nos vamos a comprar una casa, cuando vamos a comprar un auto, cosas de ese estilo que son importantes, dónde el hijo va a estudiar, nos informamos, buscamos referencias. Esta, la decisión de irse o no a una residencia es una decisión bien importante, tiene mucha relevancia y por lo tanto la invitación es a buscar información, a consultar con especialistas que tal vez puedan orientar también ese sentido, de manera de que pueda encontrar la solución que más se ajusta a mi estilo de vida y a mis necesidades. Hay distintos tipos de soluciones, no es aquí una sola, todo o nada, sino que hay muchas soluciones y cada una puede atender a distintos tipos de personas mayores y por lo tanto lo que le sirvió a lo mejor a mi amiga no me sirve a mí y está bien porque somos distintas. Me parece que Ay, eso es súper importante, considerar de muchas que hay una gracias. variedad. Muchas gracias, Yasna, por darle un espacio al resto. ¿Qué más quieres seguir? Yo, en otra lista, conclusión al cierre, invitar a que esto se hable desde ya en la familia, tanto desde a donde yo, como persona, digamos, en edades medias de la vida, cómo quiero vivir mi vejez y dónde, y también hablarlo con los padres y las personas mayores que conocemos actualmente. Y tomar en cuenta su autonomía, ¿cierto? Que eso es súper importante y hablarlo sin miedo. Eh, Papá, ¿te quieres ir? ¿Te quieres ir a una residencia si es que llegas a este punto en que en realidad ya no te puedo sostener en la casa, no te puedo, o te quieres ir porque te quieres ir? Y bueno, vamos a mirar y desmitifiquemos también, saquemos esas falsas creencias de que efectivamente, tal como decía la doctora Paz, esto es algo terrible, es algo que va a ser traumático, porque si eso es así, ya no está bien, ¿cierto? Así que es básicamente. Muchas gracias. Carolina, Carolina Moraga, ahora que todas ustedes se llaman Carolina, no, no me lo hicieron fácil. Habemos hartas Carolinas, así que tienes que especificar. Eso. Sí, es verdad, es Todas verdad. saltamos. Bueno, lo que, al tiro, lo que, bueno, muy claro lo que dicen ambas, concuerdo plenamente. Yo, en lo personal, creo que la clave, ¿cierto?, es eh, comunicarnos, ¿ya? Creo que allí está la clave, comunicarnos y planificarnos, ¿sí? Concuerdo plenamente y yo creo que esto es algo que hay que hacer desde antes y ver todas las opciones. Incluso para uno como hijo eventual o familiar, decir que también en esto tú también pues tienes opinión y decir, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres esto, pero a mí me complica. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque también me ha pasado que hay hijos que dicen, ¿sabes qué? No puedo, no me veo mi mamá, mi papá me dicen que sí, pero ¿cómo lo puedo hacer yo? Y eso también es algo que se puede conversar. Así que para mí la clave ahí es comunicarnos, ¿ya? Y, para poder tomar de manera conjunta, ¿cierto? La mejor decisión y tal como decían, informada, con calma, planificada. Eso. Muchísimas gracias, Carolina, y muchísimas gracias a todos y todas, por lo que vivimos hoy, de tantos consejos. Ojalá podamos ayudar a las personas que o querían tener más información o que están tomando este tipo de decisiones, que son decisiones complejas. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube, Opción Mayor, en el cual va a estar grabado este conversatorio por si es que lo quieren compartir con otras personas, por si es que se perdieron alguna parte o lo quieren volver a ver. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, Muchas muchas gracias, que gracias. esté muy bien.